están ustedes? Muy buen día. Hoy día les quiero llevar a un tema que ha estado muy de moda en estos últimos días. Hace muy poco, la derrota de las ISAPRES ante la Corte Suprema, que acogió el recurso de protección contra el alza de los planes. Vamos a conversar de este tema, de qué significa, qué va a pasar con el tema de las ISAPRES, con los afiliados, por supuesto. ¿Se viene una reforma o no? ¿Qué es lo que pasa con ello? Vamos a hablar con Carl Sievers. Él es abogado, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, pues, igualmente. Oye, Carl, a ver, usted es profesor de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, así que le viene, pero justito el tema de las ISAPRES. Cuéntame, a ver, yo he escuchado varias versiones. Por una parte, esta derrota que se dice que tuvieron las ISAPRES cuando la Corte Suprema acogió este recurso de protección contra el alza. Pero también, por otro lado, he escuchado que las ISAPRES debieron haber entregado unos documentos que parece ser que faltaron. Cuéntame un poquito cuál fue la realidad, qué es lo que está pasando con eso. A ver, bueno, todo lo que hice relación con la seguridad social, Miriam, y antes de ir a tu pregunta un poco más amplio, está hoy día, no sé si en tela de juicio, pero sí siendo objeto de revisión muy profunda, ¿ya? Y principalmente hoy día dado por este nuevo, o el resultado de este proceso constituyente, ¿ya? En que tenemos un borrador o una propuesta, nueva constitución. Entonces no es solamente el tema de las ISAPRES la que está en tela de juicio respecto de si van a continuar operando o no y cómo lo van a hacer, sino que también el tema de la AFP. ¿Ah? Ese es otro tema que es gigante, olvídate, ¿ya? Porque estamos debatiendo en el fondo, o el país está a puertas de votar si cambiamos también el sistema de pensiones que actualmente tenemos, ¿ya? Dicho eso, y entrando ya un poco a tu pregunta, bueno, es efectivo lo que tú señalas. eh, la Corte Suprema, y es algo que se venía haciendo hace ya un tiempo, a esto de que venían rechazando las alzas unilaterales de los recursos de protección que se presentaban. Básicamente, y en términos muy simples, a cada afiliado, cada cierto tiempo la ISAPRE le iba subiendo el valor de su plan de salud, y en consecuencia había que pagarlo. Frente a esta alza unilateral por parte de las ISAPRES, como se ha señalado, que técnicamente hablando sí es un alza unilateral, uno podía reclamar ante la Corte, ¿ya? Eh, um, el problema está que yo creo que aquí hay un problema de información y que básicamente nos pasa con todos los temas, y sobre todo con estos temas que son más profundos, más técnicos, más complejos, ¿ya? Porque desde una perspectiva sí podemos decir que es un alza unilateral de los planes de salud. Ya vale decir, lo que podría entender cualquier chileno común y corriente es que un día a las ISAPRES se le ocurrió subir el plan de salud y lo suben simplemente. Pero la verdad es que esto es mucho más profundo, mucho más profundo, ¿ya? Naturalmente también, y debo decirlo, a nadie le gusta, ¿no es cierto?, que le suban su plan de salud o que le encarezcan algún servicio. El problema está que el equilibrio para el funcionamiento de las ISAPRES es tan delicado, tan delicado, que ese es el motivo del aumento de los costos de los planes de salud. Ya, insisto, a nadie le gusta que le suban los costos en materia, y menos en materia de salud, ¿ah? Pero el tema está que son costos elevadísimos. Y ¿por qué son costos tan altos? Por la tremenda inversión que hay del sector privado. Las ISAPRES son el prestador privado de salud, entonces por eso me refiero al sector privado. Y las ISAPRES han hecho una tremenda inversión, ¿ya?, en materia de infraestructura y de tecnología en materia de salud. Tenemos la verdad que, si lo analizamos fríamente, en materia de salud, los prestadores privados otorgan un servicio, yo creo que rivaliza con los de los países del primer mundo. Te lo digo así honestamente. Uno ve las prestaciones de salud en países del primer mundo, en Estados Unidos, en Alemania, ¿ah? Y el sistema privado de salud de nosotros es comparable a la calidad de salud que tienen esos sistemas, ¿ya? El problema está que, como ya te adelantaba, estamos hoy día inmersos en una discusión política respecto de la salud. Y política en el sentido de qué es lo que queremos, ¿verdad?, o qué es lo que nos dan a elegir
en materia de salud. O se hace cargo el Estado del sistema de las prestaciones de salud, o bien lo hacen los privados, o bien existe una mixtura. ¿Ya? El Estado se hace cargo y quienes pueden y quieren pueden ingresar a un sistema privado de salud. ¿Ya? La discusión pareciera ser hoy día, y en base a lo que plantea la propuesta de nueva Constitución, insisto, pareciera ser es que lo que se pretende es que sea solamente el Estado el que se haga cargo de las prestaciones de salud. Y esa es una discusión, la verdad, que es ideológica, no necesariamente técnica. ¿Ya? Oye, a ver, cuéntame una cosa, esto respecto del tema de este recurso que puso la ISAPRE, en el que le niegan entonces y por lo tanto se le va a tener que devolver. No, primero se congelarían los planes, ¿no? Sí. Además de eso, se le devolvería la diferencia que ya ha sido cobrada, supongo, a los afiliados. ¿Qué tan de cierto hay ahí? Porque, a ver, tengo entendido que fueron 300.000 personas las que hicieron este recurso, ¿no? Porque, Las que dedujeron recurso de protección, sí, justamente. claro, ahora, hay mucha gente, a ver, sinceremos el tema. Todo el que podía, llegaba un momento en que le llegaba la famosa carta de las ISAPRE, ¿no? Y todo el que podía se metía en alguna de las páginas de abogados que había sobre el tema de parar las alzas de las ISAPRE, una cosa muy simple, uno ponía todos los datos, de repente te citaban a una notaría donde tenías que firmar y chao, te olvidabas del tema y en unos días más, en unos meses más, te decían ya su recurso está listo. Así es. Eso entonces ahora se detiene, pero no solamente para esas 300.000 personas que hicieron el recurso, sino que para todo el resto. Bueno, a ver. A las 3,5 voy a- millones de personas, digamos, 3,5 millones Sí, de personas que sí. están en ISAPRE. En el sistema privado de salud, sí, bueno, y ese es otro, ya me voy a referir a ese punto, quiero referirme un poco a lo que tú estás señalando. Sí, efectivamente, como ya ha venido ocurriendo hace años, las ISAPRES hacían esta alza unilateral en los planes de salud, y la verdad que aquí había una especie de negocio, por llamarlo de alguna manera, o más que negocio, abogados dedicados específicamente al tema de la tramitación de estos recursos de protección. Exacto. Por el alza. Y la verdad que en un principio, cuando comenzaron estos recursos de protección, los abogados les cobraban a los clientes por hacer estos recursos. Pero se dieron cuenta que el negocio era tan grande y empezaron a aparecer muchos más abogados que tramitaban estos recursos, que empezó a parar la competencia. Y eso fue bueno para los clientes de esos abogados, porque la competencia operó de tal manera que ya no te estaban cobrando por tramitarte el recurso, te lo tramitaban gratuitamente y los abogados simplemente se pagaban con las costas que obtuvieran de esos juicios. La verdad que el volumen de recursos era tan grande que era un negocio rentable. Es más, hasta antes de la pandemia, volvió a mutar entre comillas, negocio, y el negocio era tan rentable que los abogados ya no solamente no te cobraban por tramitarte el recurso, sino que te devolvían parte de las costas. Entonces, ahí está la verdad que la competencia operando a sus anchas. Finalmente, los beneficiados eran los clientes de estos miles de abogados que se dedican a la tramitación de recursos. Ahora, claro, el fallo de la Corte al que tú estás haciendo referencia, ¿no es cierto?, vuelve a congelar el alza de los planes de salud, ¿ya? Pero, insisto, eso es bueno para uno que le subieron el plan, pero si uno lo analiza en el global, y eso es lo que a mí me preocupa, es que cuidado, que si bien esta es una alza unilateral, tiene una razón de ser, no es porque querían seguir ganando más las ISAPRE, ¿ya? Es porque por el problema de equilibrar, en el fondo, los costos de operación con los ingresos. Fíjate que ha habido un alza en la utilización de licencias médicas. Si uno analiza los años 2015 en adelante, se ha más que duplicado la cantidad de licencias médicas, ¿ya? En muchísimos casos, y aquí no me cabe duda, porque naturalmente hay una enfermedad, alguna patología por detrás, pero también, y como tú decías, sinceremos el tema, hay muchas licencias médicas que
a ver, no quiero decir que son fraudulentas, pero son obtenidas o te las otorga un médico para obtener un descanso, o muchos trabajadores que pedían una licencia médica porque iban a ser desvinculados y con esto paraban un poco el despido. Entonces es parte de la realidad. Y esas licencias médicas naturalmente las costean la ISAPRE y el costo de cada vez es más alto. Entonces ahí también hay un problema cierto. Entonces se están produciendo dos problemas gigantescos. Uno, el costo en la operación de las ISAPRES hoy día, ¿ya? Y las pérdidas que han tenido multimillonarias. Ojo que en contra de este argumento hay mucha gente que va a poder decir, sí, oye, pero cuidado porque durante años las ISAPRES ganaron y ganaron plata. Cuidado, porque esa plata se reinvirtió en más infraestructura, en mejor atención, en mejor calidad, en mayor tecnología. Todo aquel que está afiliado a un ISAPRE sabe que basta con que se meta en su celular a pedir un médico hoy día porque tiene una dolencia, te voy a inventar en un codo, por decirte cualquier cosa, y tiene mañana ahora con un médico y tiene, no sé, 20, 30 doctores para elegir a cualquiera. ¿Ya? Cuestión que no ocurre en el sistema público de salud, en FONASA. Entonces, fíjate que me atrevería a decir que un poco menos yo creo que en los últimos 5 o 7 años, quizás más también, ha habido una migración constante de afiliados de FONASA a las ISAPRES. ¿Por qué? Porque la gente prefiere gastar un poco más de plata, en el fondo, como tiene que pagar obligatoriamente la cotización del 7% de la remuneración imponible de salud, ¿ah? Entre pagarla en FONASA y tener que tener unas listas de esperas que son horrorosas y que es una tragedia, ¿ah? Y tener que esperar 2 o 3 meses por una atención o más tiempo dependiendo de la patología, o tener que hacer un esfuerzo, poner un poco más de dinero a ese 7%, y irse un ISAPRE, lo estaban haciendo. ¿Ya? Entonces, me van a perdonar a mí, pero esos 3,5 millones aproximadamente, son 3,4 millones de afiliados, fue creciendo con el tiempo por el mejor servicio que prestan la ISAPRE. ¿Ya? Todos conocemos el drama del sistema público de salud con los problemas de atención, con la eficiencia y principalmente con los tiempos de espera. ¿Ya? Y la falta de médico, bueno, y puedes agregarle todo lo que tú quieras, pero en el fondo también es una realidad importante analizar. Digo esto y quiero hacer una prevención. Yo aquí no vengo a defender ni a las ISAPRES ni a FONASA. Yo vengo a tratar de hacer un análisis, ojalá un poco más objetivo del tema, ojalá un poco más reposado y mirado no desde una trinchera, sino que una perspectiva, una panorámica un poco más amplia. ¿Ya? Porque está bien, naturalmente la salud, que es una cuestión primaria para cualquier ser humano, no puede ser mercantilizada, como han dicho, o no puede ser una prestación que sea tan onerosa o tan cara que finalmente sea inaccesible. Sí, pero cuidado, ¿ah? Porque de repente tener que pagar un poco más quizás es menos malo o es más conveniente, como quieras plantearlo, que tener que esperar 6 meses, 1 año, 2 años para una atención médica. No sé si Y sobre todo que hay algunas atenciones de especialistas que no pueden esperar. No, una persona Absolutamente. no puede esperar 1 año o 2 a que lo atienda un especialista. No pensemos solamente en Santiago, que es donde hay mucha más oferta. Pensemos en algunas zonas más aisladas, etcétera. El drama es mucho más grande en el caso que tú planteas. En regiones, de hecho, Sí. hay lugares en que ni siquiera hay especialistas. Exacto. Entonces no hay ni siquiera a quién recurrir. Entonces, frente a esa situación, la verdad que el sistema privado de salud ha dado una muy buena respuesta en primer lugar, porque es muy eficiente, presta un muy buen servicio, y por lo demás permite descomprimir el servicio público, se permite descomprimir la FONASA. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me gustaría a mí simplemente dejar en claro, porque yo no quiero que tus auditores piensen que vengo a hacer acá una defensa corporativa o restricta a las ISAPRES. No, no es el caso. ¿Ya? Ni siquiera trabajo con las ISAPRES. ¿Ya? Pero una cosa no quita la otra, y por eso yo creo que hay que plantear los argumentos un poco de lado y entender que la discusión es mucho más grande, es mucho más compleja que simplemente una alza de ISAPRE o si hay que pagar más o menos. La gente va a tener que pagar igual. El 7% Sí, de salud te lo van a cobrar igual. ¿Ya? Bueno, y ahí después, si quieres, podemos entrar un poco en la discusión de qué es lo que plantea la nueva Constitución, pero vamos, en el fondo vamos de a poco, si quieres, no sé qué otra duda tienes que te voy a resolver. Sí, quiero preguntarte algo sobre el fallo de la Corte que hizo que esto se detuviera y que además se devolvieran los dineros a las personas que ya se le habían subido y que no habían participado de este recurso que se presentó en tribunales,
Quería preguntarte sobre el tema, ¿por qué la Corte habrá decidido no hacer que las ISAPRES paguen las costas esta vez? ¿Será por aquello de no pagarle a los abogados, qué dices tú, este como negocio que se había inventado? ¿Que había, A ver, digamos ahí? te entiendo el punto. Mira, es súper simple. Si no hay costas, si el abogado no le paga las costas del juicio, Claro, para explicarlo más en simple, el tribunal condena, ¿ya?, a la recurrida, a las ISAPRES, a tener que pagar ciertos costos del juicio en sí. Eso es claro. en términos muy simples lo que vendría siendo las costas, ¿ya? Ujú. Entonces, si es que tú, Miriam, presentas un recurso de protección y yo soy tu abogado, yo no te voy a cobrar tipo el recurso de protección, pero las costas a las que condenen al ISAPRE van a ser mis honorarios, ¿ya? Claro. Entonces, si no se condenen costas a la recurrida, Ujú. naturalmente para mí ya no hay negocio, porque yo estoy llevando un recurso de protección, ¿ah? Claro. Y no estoy obteniendo nada, ninguna Trabajaste, contraprestación. hiciste toda una serie de cosas y no te Claro, uno, claro. y fue gratis, entonces es una forma de, entre comillas, lo voy a decir en español, de matar el negocio por ahí, ¿ya? Claro. Entonces, a lo mejor puede ir un poco por ahí la explicación. Ahora, ojo que esa podría ser una explicación que uno podría entender desde otra arista. Para que te condenen en costas es una cuestión que fija prudencialmente el tribunal correspondiente, y hay otros parámetros para medirlo. Entonces, no quisiera ser categórico o decir, mira, esto es porque quisieron matar el negocio. Ya la verdad que no sería una respuesta prudente, y la Claro. Corte habrá tenido sus motivos porque lo fija. La Corte decide si condenan costas o no, y el monto Claro. lo decide prudencialmente también el tribunal, ¿ya? Ah, perfecto. Ya, no es que esté fijo eso. No es que sea No, no, no. por De hecho, en un persona le pagamos principio, tanto. Ya. no, no, no. De hecho, hace muchos años, en un principio, recuerdo, ponte tú, en Rancagua, las costas que estaban pagando por recursos, creo que eran 300 o 400 mil pesos. Y antes, creo, si mal no recuerdo, insisto, que eran hasta de 600 mil pesos por recurso. Entonces O era sea, es mucha mucha plata la plata, condena en mucha costas. plata. No, Sí. pero ojo que en los últimos años las costas habían bajado, creo que a 50 mil pesos. ¿Por qué? Por el volumen de recursos que habían. Ahora, multiplica 50 mil pesos por 300 mil, 500 mil, 1,5 millones de recurrentes. Pues entonces Claro. sigue siendo un dineral. Es mucha plata igual, aunque sean 50, Claro, digamos, por persona. Oye, absolutamente. sí, pues, oye, a ver, y respecto de el tema de este, yo, para dejarlo cerrado, digamos, este recurso, significa entonces que ya está ejecutoriado, que ya no hay vuelta atrás en eso. No es como yo entendí en la respuesta que decía que se podría estudiar el tema si estuviera debidamente informado y justificada el alza. Ya, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se interpone un recurso de protección, el Ujú. recurrente lo interpone y la parte recurrida, la ISAPRE para estos efectos, le piden que informe. Bueno, en buen español, la Corte le dice, bueno, ISAPRE, cuénteme por qué está haciendo usted esta alza, ¿ya? Ujú. Eso en términos súper pedagógicos para que se entienda lo que pasa Ujú. en este juicio, en el fondo, con este recurso de protección. Yo deduzco un recurso y la Corte le pide a la ISAPRE que me señale, me explique por qué el alza, ¿ya? Eh, y ahora hay que tener también el volumen de recursos, ¿ya? De hecho, lo que ocurría era ya que ni siquiera se alegaban estos recursos, porque todos los recursos decían exactamente lo mismo. Claro, Básicamente se cambiaba el nombre del claro, afiliado que presentaba el recurso, claro. su RUT, y la ISAPRE en la que estaba afiliado simplemente, ¿ya? Entonces, ya ni siquiera se alegaban en la Corte. Al principio había que alegar estos recursos, pero después la Corte, cuando fijó su criterio al respecto, ya ni siquiera había que alegar estos recursos. Entonces, claro, se tiene que haber estudiado la respuesta que presentó el ISAPRE o sus argumentos, y la Corte entendió y estimó que no eran suficientes para justificar un alza, ¿ya? Ya, ya. Insisto, eso sí, en el fondo, dejando un poco de lado el criterio de la Corte, yo creo que acá hay el, el- el fallo que saca la Corte en este Ujú. sentido, genera problemas de más largo plazo, ¿ya? Y que dice en relación con la sostenibilidad del sistema privado de salud. Entonces, por eso te digo que
la solución al caso concreto, sí, maravilloso. A mí no me van a haber subido Claro, el plan de salud y me ahorré, claro. no sé, la cantidad de plata que sea. Pero finalmente lo que está poniendo en riesgo es el sistema completo de salud privado. ¿Ya? Bueno, Y eso, precisamente a eso era lo que yo iba ahora, que te quería preguntar sobre como advertencia velada y no tan velada, de repente que han hecho algunas ISAPRES diciendo que si esto continúa de esta forma se podrían declarar incluso en quiebra. Eh, yo no sé, ahí en ese caso, también recuerdo el argumento de que por años las ISAPRES han recibido muchas ganancias. Entonces, ¿cuál sería, en qué quedaría todo esto? Porque si una ISAPRE, hasta ahora creo que no ha quebrado ninguna, porque la que sí estuvo con drama en algún momento fue ayudada y fue absorbida por otra. ¿Te acuerdas? No, yo no sé cómo es el tema. ¿Qué pasaría con nosotros, con los afiliados, que nos quedamos ahí como diciendo, oh, ya me quedé sin, ¿y qué hago ahora? bueno, ese es justamente el problema, Miriam, Ujú. porque, a ver, como plantearlo, porque la verdad que es multifactorial la cantidad de problemas que hay y las distintas soluciones. Entonces, si tú me preguntas a mí, en mi opinión personal, no, yo no creo que esto sea una especie de advertencia o tratar de hacerle un gallito al Estado o a alguien más para decir, bueno, si ustedes me siguen presionando de esta manera, yo me tiro a quiebra, entre comillas. No, cuidado. Yo creo que es cierto. Y lo que están haciendo las ISAPRES es advertir. Y yo lo tomo al revés. Cuidado. ¿Ah? Este equilibrio del que te hablaba es tan delicado de los ingresos con los egresos o los gastos, las coberturas que tienen que dar la ISAPRE, que es una cuestión que está súper neteada. No es que las ISAPRES tengan estas ganancias exorbitantes que se dicen, que las hubo en su tiempo, sí, claro que las hubo. Cuidado, como ya decía, esa plata se reinvirtió en infraestructura, en mejores prestaciones, en mejor tecnología, etcétera. ¿Ya? Entonces, y en el evento de que haya habido todas esas ganancias, las pérdidas que han habido hoy día las netean por lo demás. ¿Ya? Entonces, no es que las ISAPRES tengan escondido en algún lugar en la bóveda del tío, ¿cómo se llama? Rico MacPato, miles y miles de millones de dólares escondidos ahí y que eso lo quieren tener para ellos. No, no es así. ¿Ya? Yo creo que el problema es real y es cierto, ¿sí? Y no es una las ISAPRES que están prácticamente todas. ¿Ya? No sé si has escuchado tú este problema que ha habido que en algunos centros asistenciales ya no te están aceptando bonos de determinadas ISAPRES. Porque Exactamente. Y mi pregunta es, ¿por qué llegaron ahí? A ver, por una parte por el alza de licencias, como dices tú. Por otra parte el tema de la pandemia, me imagino que debe haber sido mucho también. Por otra parte, porque supongo, a ver, el otro día escuchaba a un ex ministro, una ex ministra en realidad de salud, que decía que casi el 50% de lo que le entra a un ISAPRE es pagado por el gobierno por aquellas personas que prefieren ¿cómo se llama? Atenderse por el sistema y que por lo tanto el sistema de salud público lo subsidia. Entonces, ¿qué está pasando además de las licencias, además de la pandemia? El gobierno no está, el Estado más bien, no gobierno, el Estado Sí, claro. pagando oportunamente esas prestaciones. O, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ya, ahí hay No un muy sé si buen punto. llamarle ¿Ah? insolvencia, es muy fuerte No, no, la no, 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 palabra. todavía no, pero Claro. si esto se sigue estirando mucho más, ya vamos a No. ver un colapso del sistema, mi opinión personal, por lo menos. Ojo que tocas un buen punto también, porque un argumento, a ver, aquí la discusión política gira en torno, o lo que se pretende hacer con esta nueva constitución es simplemente terminar con el sistema privado de salud. No lo digo Privado, yo, sí. Sí, no eso lo es digo verdad. yo, lo han dicho las autoridades competentes. Esto no es una opinión, no, Sí, no es algo que se me ocurra a mí, no sí, sí, son mis sí, no, sí. conclusiones. ¿Ah? Absolutamente verdadero que se ha dicho que vamos hacia un sistema público Público, general sí, y sí, que el que pueda se va a tener que comprar además un seguro de salud de alguna determinada clínica o un determinado, o sea, va a pasar a ser una cosa de seguro ahora, ya no la ISAPRE, no existiría, exactamente. pues, ¿no? Exactamente, bueno, y vamos a llegar un poco a ese punto también después, porque vamos a ver que fíjate que la paradoja es que finalmente lo que va a ocurrir es lo que estabas evitando que ocurriera.
¿ah? Vas a hacer una separación, una mayor separación entre los que tienen más y los que tienen más recursos pueden más y los que tienen menos. ¿Ah? Porque una persona que tiene una buena situación económica va a pagar más por la ISAPRE, le da lo mismo. No le mueve la aguja económicamente hablando. ¿Ya? Si el problema está que todo el resto, que no nos podemos dar esos lujos, vamos a tener que estar metidos en el sistema público, ¿ah? Y esto también es sabido por todos, me imagino, ¿ah? Que no funciona bien, que tiene grandes carencias, grandes déficits, y que tiene un funcionamiento que es malo, ¿ah? Abiertamente. Entonces, imagínate traspasarle a ese sistema de los 3,5 millones, pasémosle 3 millones solamente. Dejemos 500.000 de los súper ricos, de la gente que tiene recursos, déjalos a ellos en una clínica privada. Vaya a cargar el sistema de salud público que ya está colapsado, reventado, discúlpame la expresión, pero lo grafica de la mejor manera posible. Le vaya a meter 3 millones más de afiliados de lo que va a tener que hacerse cargo. Entonces la pregunta es, si ya no puede hoy día, con 3 millones 3,5 millones que le está alivianando, le está sacando encima al sistema privado de salud, ¿cómo lo va a hacer el sistema público con 3 millones más de, entre comillas, problemas que resolver? ¿Cuánto más se van a alargar las listas de espera? ¿Cuánto tiempo más vas a tener que esperar por una operación? No sé si me entienden. Entonces, el tema es complejo, la verdad, no es un tema simple, ¿ya? Pero, perdón, tú me habías hecho una intervención y me fui por la última parte. Algo me habías preguntado, te lo quiero responder. No sé si me puedes repetir, por favor, disculpa. No, sí, lo que yo, pero en buena, ya está respondido lo que te había dicho. Y es el tema de que, ¿qué va a pasar con todos los afiliados en buenas cuentas? Que vamos a tener que entrar a tener nuestro 7% en la salud pública, pero claro, vamos a tener que estar comprando un plan de salud en un... adicional, sí, claro. Oye, ya, eso era lo otro, porque tú me decías que más o el 50%, ¿no es cierto?, de los ingresos de la ISAPRES provenía de que el Estado les pagaba del a Estado, ellos. sí, por el tema GES, tengo entendido, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el ex auge o GES, las garantías Sí, explícitas en materia de salud. Sí, sí. pero cuidado, porque ese argumento se ha utilizado para plantear una posición política en contra de la otra. Porque se dice, mira, el Estado acá le está llenando el bolsillo de los privados. Me vas a perdonar, pero cuando el Estado o el Estado, mejor dicho, recurre a las ISAPRES para que otorgue estas prestaciones, es porque simplemente el Estado no tiene la capacidad de hacerlo. Y como el Estado tiene que responder, porque tiene ciertos plazos y ciertos prestadores, no le queda otra al Estado que recurrir al privado para que el privado lo ayude, lo auxilie, le saque esa carga de encima y le solucione el problema finalmente. Entonces, no sé si se entiende el punto y el contrapunto acá. No, sí, es perfecto. Sí, a lo que yo voy es entonces, uno de los factores que dicen que llevó a las ISAPRES ahora es el stop de no más alza, que ya hace este es tercer año, porque los 2 años de la pandemia se hizo... Estuvo congelado. Estuvo congelado los planes. Ahora este recurso que entró y que congela una vez más. Pero también Claro. el tema de las licencias y también el tema de la pandemia y también el tema de que el Estado les daba el dinero porque tiene que pagar algunos. Lo que pasó mucho en pandemia, ¿no? Que se vio que había mucha mancomunión ahí, se logró de alguna manera, pero después parece que se rompió porque por alguna razón las ISAPRES están cayendo en estas posibles quiebras. Respecto, a ver, 2 cositas que te quiero preguntar. Una es sobre el tema de los muchos planes que tienen los ISAPRES, que siempre se habló de que se trataran de aunar, de formar, no sé, llegaran a unas 50, por decirte, no sé, y que fueran como para todos iguales y que compitieran en que a uno no sé, uno me cobra un poquito más, uno me cobra un poquito menos. Eso no pasó nada al final, ¿no? A ver, los planes de salud privados tienen una especie de un test de que otorgarte, que son a lo menos las prestaciones que te otorga el sistema público de salud. Sí. Pero lo que pasa es que el privado, como pareciera ser que es mejor administrando, y es más eficiente en esa administración, él te ofrece otros beneficios, otras coberturas adicionales. Mira, la gracia del pool, de la gran variedad de planes de salud que te ofrece el sistema
Privado, dice, mira, si quieres pagar hasta el 7% nomás y vas a tener el plan básico. Pero de ahí hacia arriba, tú puedes ir teniendo mejores prestaciones y naturalmente te van cobrando cada vez más caro. Voy a ponerlo en un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero para que se entienda. Si tú quisieras, podrías pedir que te atendieran en una clínica, y que por el hecho de que se te rompa una uña, aparezca un helicóptero a buscarte. Si tú quieres pagar 2,5 millones de pesos mensuales en un plan de salud, podrías tenerlo perfectamente bien, ¿ya? Entonces, aquí voy con esto que te quiero graficar, que dependiendo de lo que tú quieras pagar, porque tú puedes ir, entre comillas, armando tu plan. Quiero mayor cobertura no sé, para enfermedades crónicas, dependiendo de la edad que tiene uno, o para accidentes, cuestiones más de urgencia. Quiero que tenga una mayor cobertura en lo que se llama la hotelería, por si tengo que quedarme hospitalizado. Entonces, pero la gracia está en que te permiten elegir, po. Tú eliges qué quieres hacer. ¿Ya? Claro. Aquí nos van a dar un plan y vamos a tener todo más o menos lo mismo, porque en base a la propuesta de nueva constitución, o al borrador de nueva constitución, parece que el 7% de la remuneración imponible de todos los trabajadores de Chile va a ir a financiar FONASA, ¿ya? O el nuevo sistema de salud que se está creando. ¿Ya? Y si tú adicionalmente quieres, vas, como tú ya decías, bueno, usted desembolse ahora todo lo que le cobre una clínica privada y tenga su seguro privado además. Pero el problema está en que hasta ahora, si yo estaba en el sistema actual, yo mi 7% lo tomaba y decía, lo llevo a FONASA o lo llevo a una ISAPRE. Claro. Si lo llevo a la ISAPRE, pagaba el 7% y le ponía un poco más de dinero arriba el 7% para pagar mi plan de salud. Que como te dije, es lo que en los últimos años estuvo haciendo muchísima gente por esta fuga de afiliados del sistema público al sistema privado, ¿ya? Que preferían hacer un poco ese esfuerzo. Hoy día esa posibilidad no va a existir. Hoy día tú pagas tu 7% completo a FONASA. Y además, bueno, ve tú cuánto te va a cobrar el ISAPRE para que tú tengas un seguro aparte. Entonces, en la práctica, económicamente las van a matar, las van a ahogar, porque un ISAPRE o una clínica no puede sobrevivir con 100 afiliados. Si esta cuestión requiere de mucha gente, porque si no los costos son insostenibles. Entonces, ese es un poco el problema, ¿ya? Y por lo demás, porque se dice... Fíjate cómo uno puede ir jugando un poco con los argumentos. Como algo bondadoso es que este sistema de salud público que se va a crear en el evento que se apruebe la nueva constitución, va a ser solidario. Pero tú me vas a perdonar, conceptualmente hablando, ahí no hay solidaridad. La solidaridad es un desprendimiento. Yo me desprendo de algo porque yo quiero hacerlo de manera voluntaria para entregárselo a otra persona, ¿verdad? Cuidado que acá estás ordenado por ley a tomar tu 7%, estás obligado a pagarlo a FONASA. Me vas a perdonar, pero esa es una disposición legal que está lejos de ser solidaria. ¿Ya? Lo que pasa es que suena más lindo cuando uno habla de solidaridad. Yo no estoy viendo la solidaridad, discúlpame que te diga. Perfecto. Oye, para terminar con el tema, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó en realidad. El tema de, a ver, ¿qué pasaría? Nosotros tendríamos que irnos todos entonces a un fondo nacional, digamos, público. Tendríamos que tener además, lo cual significaría tener un doble gasto con respecto al tema, pero... A ver, las ISAPRES todas tienen de alguna manera una relación con respecto de alguna clínica. Eso es algo que yo no lo sé. Sí, efectivamente hay un tema de integración. Sí, efectivamente. Ahora, ojo, ya que tocas ese punto, ¿el sistema de ISAPRES de hoy día es perfecto? No, por supuesto que no. Está lejos de serlo. ¿Es perfectible? Absolutamente, Miriam. Absolutamente. Si el problema está, o alguno dice de repente, chuta, aquí hay que tener cuidado, es que vamos a desmontarlo completo para armar una cuestión nueva. Yo creo que es más rápido, es más eficiente y es mejor finalmente para todos los chilenos. Mira, mejorémoslo, veamos bien dónde están los errores o qué se puede mejorar y hagámoslo. Pero no como dijeron por ahí hace un tiempo, esa frase que ya es famosa, no le saquemos los patines al que va más rápido porque va más rápido. Pues tratemos de ver cómo el que va más atrás le ponemos patines. Claro, no le bajemos los patines, sí. Oye, sí, respecto de algo que tú dijiste, que esto sí ya realmente para cerrar, que es absolutamente verdadero.
las estadísticas decían que, por ejemplo, por pabellón se estaban haciendo 2,5 cirugías diarias en el sistema público. Hoy día se ha duplicado y a lo que quiere es llegar. ¿Por qué? 2,5 de cirugías en el sistema público y en el privado se hacen 5. ¿Por qué en uno sí y en otro no? Porque no hay dobles turnos, porque no hay tanta gente, porque la gente no se quiere ir porque es mal pagada. Hay una serie de razones de por qué es mucho mejor administrado el recurso privado que el público. Es que, Miriam, lo lamento en el alma, este es un comentario que hoy día es políticamente súper incorrecto, pero Sí, esa es la realidad. Acá hay un problema de sí. administración. Entonces, y mi pregunta es, mira, no me interesa, dejemos de lado la ideología política porque viene a ensuciar toda la conversación. ¿Por qué no vemos qué cosa funciona y tratamos de replicarla? Pero aquí lo estamos pensando justamente al revés. No, esto es privado, es malo porque es lucro, esto es público. Bueno, mira, parece que en la realidad no. Y los números los tienes tú, ni siquiera te los he dado yo. ¿Ah? Entonces, la pregunta debiese apuntarse para allá. ¿Cómo hacemos para que el servicio sea mejor? Y esto extrapólalo a educación, a lo que tú quieras. ¿Ah? ¿Por qué no dejamos de tener esa mentalidad miope, de demonizar a uno y decir que el otro es mejor? ¿Por qué no vemos qué funciona y tratamos de replicarlo para todos? Porque finalmente aquí o ganan o pierden todos los chilenos. Si ese es el problema. Exactamente. Hemos conversado hoy día con Carl Sievers, abogado, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Carl, por habernos dado este tiempo y haber llegado a este punto de encuentro. A ti, Miriam, muchas gracias nuevamente. Cuando quieras, encantado. Y la verdad que, como están las cosas hoy en día, yo creo que tenemos harto tema para conversar. Harto tema Mucho, para mucho, conversar. mucho, sí. Así que encantado, cuando tú quieras, estoy a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.